Muy buenas a todos, soy el profesor Diego Núñez y hoy continuaremos con la historia de Portugal. Esta vez nos internaremos directamente en el desarrollo en variados aspectos de este reino en el siglo XIII y XIV, siglo que sirvió de reconstrucción y recomposición de los reinos católicos en la península ibérica. Veremos tanto la consolidación territorial de Portugal como su crecimiento y relaciones comerciales, y también sus reinados durante este siglo. Sin más que decir y esperando que esta clase sea de suma utilidad, comenzamos. Tras la muerte de Alfonso I y el reconocimiento del Papa, Portugal se convertía en un reino católico de suma importancia y la punta de lanza del proceso de reconquista católica en la península ibérica. Asume, tras la muerte de Alfonso I, su hijo Sancho I, quien convertirá a la ciudad de Coimbra como el centro de operaciones del rey y capital de los portugueses. La verdad, Sancho I tendría un gran avance en la diplomacia con el Reino de León e incluso uniría fuerzas en contra de los debilitados musulmanes, teniendo como objetivo la ciudad de Silves, un centro de flujo económico bastante provechoso, el cual capturará y lo tendrá bajo banderas lusas por 2 años, hasta que el imperio almohade la reconquistará y diera la primera gran derrota del Reino de Portugal. No obstante, Sancho I será el propulsor del crecimiento demográfico en Portugal, principalmente de traer a gente de Flandes, que está directamente relacionada con la Casa de Borgoña. ¿Por qué migración de la Galia y no de otra parte? Bien, principalmente el motivo sería político. No obstante, luego de que empezara un proceso de expansión y guerra de las dinastías francesas con el resto del continente, en donde la Casa de Borgoña no estaba de acuerdo, Sancho I propulsó el comercio interno y el ajuste de la administración política tanto con pequeños condados y ducados, pero lo más importante sería sus primeros avances en la navegación y la construcción de puertos importantísimos. Ya entrando al siglo XIII, Sancho I muere el año 1209 y su hijo Alfonso II asumiría recién el año 1208 al trono, iniciando así el tercer reinado portugués de la era de la Casa de Borgoña. Bien, la situación portuguesa en el inicio del siglo XIII era bastante prometedora, sobre todo en el contexto de la península ibérica. Los almohades preferían no tener conflicto con los portugueses, quienes, a pesar de haber ganado anteriormente en Silves, había sido una victoria bastante dificultosa. Los problemas de Alfonso II serían con la Iglesia Católica. Pero ¿por qué con el Vaticano si el reino portugués era un reino católico? Alfonso I, fundador y primer rey de Portugal, para que fuese reconocido como rey legítimo e independiente del Reino de Portugal, tuvo que dar múltiples beneficios al Vaticano para ser reconocido como reino católico por parte de la Iglesia, entre ellos que los funcionarios de la Iglesia estuviesen excelsos de pagar impuestos y excelsos de la ley judicial del rey, además de la donación de dotes hacia la Iglesia en territorio portugués. El problema es que era casi como tener un nuevo estado del Vaticano dentro del Reino de Portugal y que éste le estuviese quitando recursos e influencia. Para ello, Alfonso II decide intentar quitarle poder a la Iglesia y cobrar impuestos a los funcionarios clericales. Esto rápidamente creó un problema diplomático entre Portugal y la Iglesia, del cual terminaría con la excomulgación del rey Alfonso II, el cual se retractaría de sus actos. No obstante, muere antes de poder retirar sus medidas. Hay que recordar que la Iglesia tiene un poder de influencia diplomática sumamente poderoso en el mundo europeo medieval, tanto así que imperios y naciones completas darán más que recursos y vidas
para proteger su centro en Roma. Alfonso II muere el año 1223. Lo sucede su hijo Sancho II, el cual era un excelente militar que tenía ciertas aspiraciones de expulsar a los musulmanes de Europa. Por ello, tomar en serio el conflicto que heredó de su padre con la Santa Sede no era su prioridad, es más, le era indiferente. Firmó un tratado con el Papa Honorio III, pero la verdad no está enfocado en cumplirlo. Su meta, recuperar el sur de la península, Lisboa, Siles y todo lo posible antes que se adelante Castilla. ¿Pero por qué tanta prisa? El imperio almohade y el imperio almorávide eran sumamente inestables y daban pie a una arremetida que los pudiese expulsar. Además, tanto Castilla como Portugal se habían potenciado tecnológicamente y militarmente. Para ello, emprende varias expediciones hacia el sur y libera muchísimos enfrentamientos, pero el no preocuparse del problema con el clero provocó que la creciente clase mercantil y la nobleza portuguesa no le tolerara su comportamiento bélico. Es cierto, un gran militar, pero pésimo político. Llegó a tal punto el descontento que el mismísimo obispo de Oporto pidió al Papa Inocencio IV la excomulgación y sugirió que el rey Sancho II fuese retirado de su cargo. Y así fue. En 1248, tras ser excomulgado, su hermano Alfonso III, quien sí estaba dispuesto a aplicar el tratado firmado por su hermano, asume como el quinto rey de la Casa de Borgoña y quinto rey de Portugal. Bueno, ¿qué se puede decir de Alfonso III? No estaba preparado para ser rey, incluso se había ido a vivir a Francia y tuvo que volver a Portugal a tomar el mando. Había escuchado los reportes y problemas de su hermano, lo cual lo tenían arrinconado desde un principio. Las protestas del clero, los problemas con los pequeños propietarios de tierras y los mercaderes, la guerra que mantenía su hermano con los musulmanes, el malestar de la nobleza y los pactos de su padre con la Santa Sede. Tomaría la decisión de abrir una corte en la ciudad de Leiria para poder hablar con la nobleza, con los representantes de los mercaderes y los estratos medios, con el fin de poder tomar las medidas que dejasen satisfechos a todos. Esta primera corte sería un gran avance y, por supuesto, llegaría a buen puerto, reformulando la propiedad, solucionando los problemas de impuestos y propiedad con el clero, bajando las tasas arancelarias para los mercaderes, a cambio de sus servicios militares y el cumplimiento por parte de la Casa Real y la nobleza con suma cautela de los puntos conversados con el Papa Inocencio IV. Por otra parte, tras conversaciones al igual con la realeza castellana, se unen ambos en una arremetida hacia el sur de la península para combatir a las taifas musulmanas y expulsarlas, anexarlas y conquistarlas. Tras 10 años de combate y en 1267, Portugal logra expandirse a lo que actualmente es su territorio y bajo el Tratado de Badajoz, los reyes castellanos y Alfonso III respetarían los límites impuestos. Alfonso III funda la ciudad del Faro, la ciudad más al sur que tendrá Portugal. Siendo definitiva la conquista y gracias al apoyo de la nobleza, Alfonso III traslada a la Casa Real desde Coimbra a Lisboa, la que será desde este instante la capital de Portugal. Será, bajo los historiadores, el mejor rey del siglo XIII en Portugal, siendo que no estaba preparado para hacerlo. Muere en el año 1279, siendo sucedido por su hijo primogénito, Dionisio I. Bien, eso ha sido todo por hoy. Espero que esta clase haya sido de su interés y de su utilidad. Si es cierto, no hemos visto todo el siglo XIII, pero el gobierno de Dionisio será más fundamental para la siguiente clase, en la que, bueno, no les adelanto nada. Las preguntas que dejaremos serán las siguientes. ¿Cuál es el poder real que tiene la Iglesia en los reinos católicos medievales? ¿Cuál y por qué? Y la segunda,
¿Qué importancia tiene el movimiento de la realeza en las ciudades? ¿Cuál crees que es el motivo fundamental para los cambios? Bien, agradecemos su apoyo y les dejamos invitados para la siguiente clase, que se titula El fin de la Casa de Borgoña, crisis en Portugal y la revolución de los Avis, siglo XIV. Eso ha sido todo por hoy. Esto ha sido Historia de Portugal y pueden salir a recreo.